del Frente Autónomo Xochimilco. Es un gusto estar aquí con ustedes. Como parte de las actividades del programa, pues vamos a empezar el foro, el análisis contextual. Nos vamos a contar con la participación del profesor Alberto Hija, quien pues un poco hablando de su reseña, fue profesor de la UNAM y de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Participó en la organización del autogobierno de arquitectura en la UNAM, así como en el cogobierno de la ENA. En 1974 fue desaparecido político y luego acusado de conspiración por su pertenencia a las Fuerzas de Liberación Nacional hasta el desprendimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Fundó también el Taller de Arte e Ideología, TAI, en la Sala de Arte Público Siqueiros. Es fundador del Frente Mexicano de Trabajadores de la Cultura. También ha colaborado en las luchas de Cuba, Nicaragua, Vietnam, El Salvador y Chile, así como fundador del Frente Internacional Antiimperialista en Montenegro, entonces Yugoslavia. Ha escrito para monografías, catálogos, libros individuales y colectivos. Practica la microhistoria y la historia de los procesos revolucionarios americanos. Participa en el taller de construcción de socialismo. Junto con él en la mesa están presentes madre de familia Cristina Bautista, y también está el normalista Luis y también la señora Berta Nava. Entonces, y empezaríamos con la participación del profesor Alberto Hija. Es muy grato participar en esta coordinación de organizaciones populares de base en un lugar prestado y dispuesto por una iglesia. Esto me parece muy importante porque revela el alcance de un movimiento que de tiempo atrás se ha venido construyendo para que se produzca la articulación, la vinculación entre quienes estamos de diferentes modos en la lucha por la liberación nacional, por construir una alternativa al capitalismo depredador que tiene al borde del colapso al planeta Tierra y a la humanidad entera en situación de desastre y de pobreza creciente en todo el mundo. Me complace entonces estar justo en este local y recordar en él a quien por estos días ha sido aclamado, que es Monseñor Óscar Arnulfo Romero. En los años 70, y coincidiendo con los decires de la compañera Phillips, él llamó Pedrada a la Verdad a un programa de radio que se hacía en El Salvador, donde se denunciaban los crímenes de Estado. Pedrada a la verdad, porque con piedras y palos es que se defendían los manifestantes en El Salvador contra las policías, contra la Guardia Nacional, que nos asesinaba, nos masacraba y les quitaba las tierras, practicaba el incendio de comunidades enteras. Pedrada a la verdad es este nombre que Monseñor Romero propuso en aquel entonces en justa relación con esta piedra que no aventaré a un granadero porque la perdería, y para mí será uno de mis tesoros más valiosos a partir de este momento, pero ya encontraré otras para ver si me puedo romper el escudo, la cabeza y la madre que no tienen algunos de los granaderos que nos acosan y nos encapsulan en las marchas.
Me complace que ustedes estén desarrollando un taller de seguridad, porque ya estuvo bueno de poner la cara para que nos la rompan. Es necesario protegernos en las marchas, proteger a los compañeros que van más cobijados, sobre todo a esos ingenuos anarquistas que procuran no darse lo más posible, cuando que las gentes serias procuran notarse lo menos posible. El trabajo gris constante suele ser el más importante y el que a largo plazo rinde mejores frutos. Pero hay quienes procuran pelarse como mohicanos, ir ratañados de tal manera que sean reconocibles a 10 kilómetros, y a estos compañeritos pues también hay que protegerlos, porque esos son los que ponen la cara para que se la rompan. Parece que de eso se trata. Celebro que estén ustedes desarrollando un taller de seguridad para prever todo esto y qué hacer cuando llega el apañón. En mi último apañón, que espero que efectivamente sea el último, produjimos un folleto con las recomendaciones que habría que seguir, los pasos que habría que seguir cuando hay alguien que no encontramos, cuando sabemos que se lo llevó la policía, cuando hay que ir a denunciar a algún herido por alguna arma de algún granadero, etc. Creo que esta es una primera necesidad que tendríamos que asumir ahora. Ahora, en la hora del repliegue, me gustó mucho que la compañera Silvia utilizara este término, que recuerdan cuando unos meses antes de que la Revolución Popular Sandinista hiciera huir de Nicaragua al dictador Somoza, en una revolución insurreccional como no ha habido otra en América, decidieron organizar eso, el repliegue, porque aquello era un desmadre en el sentido estricto del término. Es decir, se dice desmadre cuando los ríos llevan tal cantidad de agua que se dice se salen de madre y arrasan con todo lo que tienen por delante o en las riberas. Ese desmadre se había dado en Nicaragua cuando eran numerosas las comunidades que se habían organizado y estaban en lucha a su manera, contribuyendo al proceso revolucionario. Desde fabricando bombas manuales en Bonipó, un pueblo indígena con tradición de cohetería, hasta quienes hacían túneles en las casas para que algún combatiente pudiera entrar a algunas de ellas y salir a la cuadra siguiente, luego de recorrer por debajo de la tierra varias casas de compañeros. El repliegue que tenía como meta la ciudad de Masaya, a unos kilómetros de Nicaragua, sirvió para agrupar a toda esta gente que estaba expuesta al extremo a la brutalidad de la represión militar. Los aviones de Somoza, del dictador, arrojaban tambos de gasolina, de petróleo, de diésel a las barricadas que había hecho la gente en las calles, y la explosión era terrible porque masacraba a quienes estaban allí y destruía los alrededores. El repliegue sirvió para conjuntar a los sobrevivientes de todo esto. Costó muchas vidas, pero protegidos por los combatientes, lograron llegar a Masaya, reorganizarse, encontrar los vínculos que los unían, establecer un programa ordenado y de esta manera regresar a Managua para expulsar al dictador. Fue un éxito el repliegue.
Con esta misma línea, creo que tendríamos que trabajar todos nosotros, es decir, en esta hora en que baja la movilización, en que parece que vamos para atrás, en realidad lo que ocurre es que el movimiento se profundiza, se va hacia adentro con actos no espectaculares, no difundidos como este, y se va entonces arraigando en los barrios, en las comunidades campesinas, en los pueblos en lucha por el agua, por la tierra, contra las mineras criminales, contra los grupos de delincuencia, no solo el narco, sino el tráfico de personas, por la protección a los migrantes, en donde ahora en este momento y quizá en esta misma hora se están dando asambleas de coordinación, no solo de actividades para la semana próxima o para el mes próximo, sino para consolidar un programa de largo plazo. Esto me parece necesario de acentuar. O nos proponemos construir un programa de largo plazo, o estaremos desgastándonos en actividades que nos cuestan mucho trabajo. Comentaba hace un momento con la compañera encargada de la barra libre de comida y bebida no alcohólica, que todo esto cuesta mucho trabajo. Es decir, todas esas cazuelas y recipientes con comida y agua es mucho trabajo el que les cuesta a las compañeras levantarse temprano, tener listas las tortillas, guisar, etcétera. Todo esto es muy importante, pero solo vamos a fructificar si lo encaminamos hacia el largo plazo. O sea que esto va para largo, compañeras y compañeros. Este jovencito que tengo aquí a mi lado se hará viejo si es que sigue participando y quizá vea el triunfo. Muchos no lo vamos a ver, pero sabemos que estamos construyendo esa necesidad de un programa suficientemente radical. Radical quiere decir ir a la raíz. Habemos quienes estamos hasta la madre, para decirlo en términos universitarios, estamos hasta la madre de los programas mínimos. Esos programas que han dado lugar a un concepto que a muchos nos eriza los pocos pelos que nos quedan, y que es el concepto de sociedad civil. Tal parece que eso es lo único que nos queda. Como somos sociedad civil, no nos metemos en política, no queremos construir más poder que las pequeñas comunidades, y lo demás se lo dejamos, pues yo no sé a quién, a los partidos políticos, a los políticos profesionales. Este concepto hace un daño terrible, porque entonces, si así es la cosa, si no nos proponemos construir poder alguno, si no nos proponemos el largo plazo, solo nos quedan las movilizaciones, las actividades simbólicas, y sobre esta base ir construyendo esa sociedad civil sobre acuerdos que evitan deliberadamente el radicalismo. Desgastamos la palabra pueblo, la palabra popular, y bueno, como estamos aquí en unos cuantos, bueno, pues aquí está el pueblo reunido, y el pueblo también está aquí en el mercado adjunto, y el pueblo está asistiendo a la ceremonia de la misa, de manera que pues el pueblo es casi cualquier cosa. Creo, compañeros, que de un foro como este tendrían que salir no solo consecuencias de movilizaciones y actividades culturales, sino también propuestas para el programa a largo plazo.
Xochimilco tiene un enorme problema de conservación patrimonial y con ese problema el de una parte importante de la identidad mexicana. Cuando Diego Rivera pinta en Palacio Nacional, en los pasillos del primer piso, que si no los conocen, un día de estos organizamos una visita para ver todo esto. Hay que entrar a Palacio Nacional, nosotros, y muchos no han entrado nunca ni han visto los murales de Diego Rivera. Él pintó en el pasillo una proposición de rescate de la historia de México, de la historia indígena de México. Pintó un precioso mercado de Tlatelolco para que se viera la riqueza de todo lo que seguimos comiendo los mexicanos, desde las hierbas, que ojalá estén en el menú de hoy, como acelgas y quelites y todo esto, que se daban silvestres, ahora ya no, porque hay muchos McDonald's y Walmart que construyeron encima de eso, y entre lo que rescata es un mural dedicado al sistema de la, ¿cómo se llama? Tendrá sobre el agua las chinampas. El sistema de chinampas, que es una propuesta de Xochimilco que sigue viva, pero en constante agonía. Hace unos años que viajé por primera vez a Estados Unidos, invitado por compañeros chicanos, encontré a un compañerito del autogobierno de arquitectura que estaba trabajando en Japón traduciendo planos de Xochimilco, y le digo, oye, ¿los japoneses qué interés tienen en Xochimilco? Me respondió exactamente el mismo que tenía Hitler con respecto a Europa. Es decir, la expansión, apropiarse de los terrenos, apropiarse de planes de conservación y el discernimiento de modo de apropiarse de todo. La tierra en concreto de Xochimilco es un bien nacional, un bien de nuestra identidad nacional. Y esto significa articular al programa de largo plazo por la tierra y el territorio. Un maravilloso francés que nos murió hace unos 4 años en la carretera de San Cristóbal a Tuxtla Gutiérrez, Andrés Aubry, propuso, para entender la dimensión de este problema, un concepto que basta con decirlo para entender de qué se trata: tierra, territorio, terruño. Tierra, territorio, terruño. Lo que para las inmobiliarias del gobierno democrático y revolucionario del DF es territorio en disputa, que por supuesto nos ganan porque ellos tienen la fuerza. Ese territorio es nuestra tierra y por eso lo defendemos con todo lo que implica. Y es nuestro terruño porque es la parte entrañable en donde hemos nacido, vivido, donde hemos construido comunidad, donde tenemos el barrio que todavía nos alberga. Tierra, territorio, terruño. Como vemos, es un ejemplo, entre otros, de cómo de reivindicaciones aparentemente menores y locales se pueden ir descubriendo en un proceso de abstracción los puntos que pueden articularse a un programa nacional. Cuando se dice programa nacional, tiene que ver con la nación que el capitalismo nos destruyó desde que llegó aquí disfrazado de conquistador español, de conquistador guerrero. Desde entonces, esta invasión europea significó un proyecto de nación que a estas alturas el Estado, no solo los gobiernos,
sino la estructura que lo fundamenta. El Estado ha ido reduciendo la nación cada vez más y más a la nación de los más poderosos. México tiene el insulto de contar con uno de los hombres más adinerados del mundo. Esto es una mentada de madre, compañeros. En medio de la miseria por todos lados, existe un miserable adinerado como Carlos Slim, ahora ocupando territorio en toda América. Todos traen sus celulares, todos contribuimos a su fortuna, lo cual nos tiene nada orgullosos. La REA también, el responsable de el crimen de los mineros en el norte del país, ahora están levantados los mineros de Perú contra él, tienen alcance transnacional. Esos son los destructores de la nación, los que nos han reducido a la nación en una sistemática agresión a los barrios, a los barrios y a los pueblos y comunidades, sustituidos por los grandes proyectos inmobiliarios. Ustedes tienen clara la amenaza de la ciudad del futuro aquí atravesando, espero que no podamos decir dentro de unos cuantos meses que ahí donde se ponía un enorme mercado popular, donde se vendía de todo, ahora hay enormes torres de departamentos y Walmart y demás productoras de alimentos insanos. Nos van destruyendo el territorio, nos van destruyendo la tierra, nos van destruyendo el terruño y con ello la nación. Si ustedes siguen este argumento, verán que van haciendo de aquí propuestas de programa de largo plazo, porque ahora, pues claro, tendríamos que buscar la relación con estas caravanas, con esta maravillosa que pasó hace unos días por aquí, por la defensa del territorio, del agua, por supuesto, y de todo lo que la riqueza que en ella hay. Claro, esto nos tendría que llevar a ver cómo le vamos a hacer para defender esto. A ver, compañeros, el Chegan, ¿cómo le están haciendo? A ver, hay que ir a armar gritos y sombrerazos para que nos oigan Néstor Salgado, que ya está en el penal de Tepepan, porque es una víctima, porque asumiendo todo esto, pues asume que para defender la tierra, territorio terruño, para construir la nación que nos incluya a los pobres y a los trabajadores del campo y la ciudad, pues claro que necesitamos la autodefensa popular, organizarnos y defendernos de las bandas criminales propiciadas por la policía y el ejército. Esto es, creo que lo que tendríamos que hacer, encontrar cómo los puntos claves de nuestras luchas tendrían que irse articulando en un programa de largo plazo y en un programa nacional. Quiero ejemplificar la diferencia entre esto y las ocurrencias de los egregios doctores universitarios. Se reunieron durante muchos meses eminentes doctores universitarios, de esos privilegiados que tienen becas de CONACYT y de no sé qué, de estímulos de no sé cuántos, etcétera. Ganan mucho dinero, viajan por el mundo entero a congresos y coloquios para hacerse güeyes unos con otros y platicarse lo que están haciendo, y el Colegio de México y el Colegio Nacional y todo eso. No hacer el Colegio Nacional, se la perdono porque de uno en
15 años se están organizando ciclos de conferencias padrísimos. Por ejemplo, fui a uno de historia de la química en México, sumamente interesante, porque no sabemos cómo se ha ido construyendo la industria en nuestro país, por supuesto, fallando porque llega el consorcio transnacional de la traja. Bueno, a lo que voy es que a estos egresos universitarios, dirigidos por José Luis Calvo, han editado como 70 libros con sus estudios y conclusiones. Y a la hora que los entrevistan y le preguntan a José Luis Calvo, bueno, ¿cuáles son los puntos que ustedes están defendiendo? Bueno, el primero es que en México hay muy poca recaudación de impuestos. Alrededor del 10% somos los que pagamos impuestos. De modo que hay que obligar a todos a que paguen puntualmente los impuestos. Que pagan. Por supuesto, habría que aumentarlo, porque de otra manera pues el Estado no tiene ya financiamiento. Claro, con esto también subir el salario. ¿Para qué subir el salario? ¿Para que la gente viva mejor? No, para que consuma más. Porque entonces si consumen más, si compran más hamburguesas y hot dogs en McDonald's, pues entonces eso genera empleo. Estas son las tesis de los universitarios, que no pueden dejar de pensar el mundo sin el capitalismo. Nosotros tenemos que dar el paso adelante contra el capitalismo, pero por la construcción del socialismo ya hay que decirlo con todas sus letras. Y a la fregada el que no, mejor no vamos a decir cosas tan radicales porque entonces asustan unos compañeros y se van. Pues que se vayan los que les sacan a ir a la raíz de los problemas. Creo que nosotros, como decía bien la compañera Pili, pues entre lo que nos ha quitado el Estado, hay algo positivo, nos ha quitado el miedo. Bueno, yo no tanto, la verdad. Se me apura todo, pues veo una carga de granaderos. En la marcha del 26 nos tocaban como a 3 por cabeza, porque sí ya estaba, éramos poquitos y aquellos en cambio. Ya muy grueso, entonces pues sí da miedo. Pero bueno, es los que fuimos toreros alguna vez sabemos que el miedo en el momento en que da uno el primer capotazo, que enfrenta y domina a la bestia, pues eso es lo que hay que hacer. Y entrarle a los fregadazos no es nomás ir a poner la cara para que nos la rompan, sino esa construcción del programa de largo plazo. Hay un bello poema de Neruda que termina diciendo que el cerebro los más pobres, venceremos. Eso no tiene pierde. Una de dos, decía mi maestro Sánchez Paz. O nos lleva la fregada a todos, porque ya el calentamiento global ya derritió los polos, se están produciendo fenómenos como los tornados que van a ser cada día más frecuentes, está produciendo el calentamiento, digo, el mar de fondo y arrasando con playas, esteros y manglares. Y claro, a esto ayudan los planes turísticos, los planes empresariales, las presas hechas no para beneficio del pueblo, sino para beneficiar las empresas que su presidente de ustedes, Peña Nieto, inaugura cada tercer día, porque son fuentes de empleo. Les regalan terreno, les regalan el agua, les regalan la energía eléctrica. Esto está destruyendo no México, todo el planeta está hecho un desastre. O dejamos que nos destruyan el planeta Tierra y con él arrasen con lo poco que queda de derechos de los trabajadores. O de plano vamos en serio contra el capitalismo, que es el causante de todo esto. Este sistema en el que todo se compra y todo se vende, en el que solo se piensa en el mercado, y no en el mercado que tenemos aquí enfrente, sino en el mercado que ha organizado al mundo diciendo
al sureste asiático le toca la maquila y a América la extracción de materia prima y a las riquísimas selvas del Brasil y demás les toca ofrecer biodiversidad como en ninguna otra parte del mundo hay. Hace unos días el compañero López y Rivas, ejemplar antropólogo e historiador, denunciaba un plan que tiene su origen en la Universidad de Kansas, en donde con colaboración de las universidades, las locales y las de Estados Unidos, hay grupos de geógrafos haciendo el inventario de lo que hay que transformar. Y la geografía no solo es el estudio de un territorio o de una región, sino es el estudio de los que habitan esa región. ¿Cuántos grupos indígenas? ¿Cuántos grupos artesanales? Etcétera. Todo lo que hay que intervenir. Y para ello, entonces, se disponen estructuras que van desde la penetración de grupos religiosos, o los testigos de Jehová o las adventistas del séptimo día, que recomiendan venerar a Dios, o sea, desinteresarse del Estado. Y como les ofrecen no alcoholismo, hay muchos que le entran, y cada vez crecen más estos grupos en Chiapas casualmente, en Chiapas, en Oaxaca casualmente, a pesar de que hace unos 30 años, cuando los antropólogos eran combativos, expulsamos de México y de América Instituto Lingüístico de Verano, que con el cuento de estudiar las lenguas indígenas, traducía la Biblia a las lenguas indígenas, iba cantando indígenas y les quitaban toda combatividad. Ahora no queda más que rezar, más que hacer todo esto. Por octubre, y para empezar a terminar, porque todavía voy a hablar unas 4 horas más. Frente a esto, parte del proceso estratégico es contar con los creyentes, con los católicos combativos. Si Monseñor Romero pudo construir una coordinadora de la Iglesia Nacional, de la Iglesia Popular en El Salvador, si logró tener colaboradores tan importantes como Rutilio Grande, curiosamente cura de una comunidad que se llama Mexicanos, ellos lo escriben con J, muy cerca de San Salvador, y a partir de ahí lograron construir una combatividad religiosa que solo había tenido comparación en Nicaragua. Pero ellos fueron mucho más allá, fueron curas en combate permanente por los derechos de los más pobres. Ahora, con el trabajo que está haciendo Raúl Vera, el cura Raúl Vera, de discutir un constituyente, que es un ejercicio para imaginar cómo haríamos una constitución política a nuestra medida, de lo que queremos. Artículo 1. Serán pasados por las armas todos los miembros del gobierno en turno. Por ejemplo, ¿no? Artículo 2. Podríamos imaginar así lo que nosotros queremos, ¿no? Serán ocupadas todas las casas de los politicanos. Me gustó mucho lo que dijo doña Lili, que oye, ¿por qué no ocupamos la Casa Blanca famosa de Polanco que le dieron a la Gaviota y a Copetón a cambio de las concesiones? ¿Por qué nadie se le ha ocurrido ocuparla y fundamos aquí un centro cultural con una normalidad excelente? Raúl Vera, en la tradición de Samuel Ruiz,
sin cuyos catequistas no pasaría nada en Chiapas. Arturo Luna Reyes, en la región de Oaxaca, Tehuantepec, fundó lo que dio lugar a organizaciones formativas importantísimas de campesinos y sobre todo de campesinas. Toda esa región tiene en las mujeres un pasión tan importante como ahora está teniendo Ayotzinapa, todo Guerrero y todo México. Y ustedes, como personajes como doña Pili y mujeres que la acompañan, mujeres aguerridas, todo esto, compañeras y compañeros, plantea líneas estratégicas. Me complace que ustedes hablen de articulación. El taller de arte y ideología tenía como lema vincular, articular y fusionar en la lucha popular. Creo que sigue siendo válida esa consigna. Es decir, necesitamos vincularnos con lo que se está haciendo. No encerrarnos y decir desde nuestro encierro lo que hay que hacer, sino estar en las asambleas, estar en las reuniones de coordinación en donde se está construyendo esta articulación necesaria. Finalmente, hay un repudio generalizado contra los partidos políticos y las elecciones, las más caras del mundo por lo que cuesta el INE al pueblo de México. Rigoberta Menchú, por ejemplo, la traidora que recomienda a los familiares de Ayotzinapa que ya digan la verdad, ¿en qué andaban? ¿Qué estaban haciendo esos muchachos? Y al Estado le pide no caer en chantajes y lamentaciones. $40,000 se va a llevar doña Rigoberta Menchú, que ya olvidó que surgió a la fama al protestar por el incendio de una embajada por el ejército guatemalteco, en donde murió quemado su padre. De eso ya se le olvidó todo, y ahora $40,000 para garantizar que el 8 de junio próximo declare que las elecciones fueron un ejemplo de democracia y de libertad, cualquier idiotez, y pues pasará a cobrar, no, ya cobró, tiene toda un aparato, hay una fundación de Rigoberta Menchú. Creo que para el insulto de los Samuel Ruiz tienen su local allí por la colonia Roma, Nicolás San Juan, en el mismo lugar que fue sede de don Samuel Ruiz cuando lo jubilaron a fuerza. Allí está el negocio de Rigoberta Menchú, que se alquila para disfrazarse de indígena y andar beneficiando el beneficio de gobiernos criminales. Todo esto lo tenemos que conocer, tenemos que saber quién es quién. Construir el programa de largo plazo a partir de nuestras reivindicaciones. No es necesario inventar que necesitamos educación pública eficiente, que necesitamos salud pública eficiente y para todos. Ejemplar el joven médico que está en huelga de hambre en el norte del país, dando consulta en la calle para mostrar que en lugar de andar pidiendo chamba en Médica Sur, en Los Ángeles, en cualquier centro de exterminio humano, a donde hay el que llegue ahí porque inmediatamente le encargan los estudios más caros, inútiles, innecesarios, pero carísimos, que hay una mochada para el médico que recomienda la tomografía. Esto es el capitalismo, es de convertirlo todo, las sensaciones, los sentimientos, las ideas en mercancía, se compra, se vende, etc. Ustedes dirán, ¿por qué las sensaciones y los sentimientos? Bueno, porque también
el jabón no sé qué y la crema no sé cuántos garantizan que tenga usted la blancura del mármol y la tersura de la seda, etcétera, cuando que aquí mi vecina y quizá las otras compañeras, supongo que la mismísima compañera a cargo de la cocina popular, pues tienen las manos con callos, y uno la saluda y es sabroso todo eso, y no huelen a aromas de perfumes falsos, de flores falsas, sino huelen sabroso, huelen a maíz, huelen a tierra, huelen a pedregal, pues. Entonces, las sensaciones son tu piel tersa, tu piel ágil, tu blancura y demás. Los sentimientos no se digan. Yo siempre les digo a los compañeros que componen canciones y demás, ¿de qué se alimenta su musicalidad? Si solo oyen las vulgaridades de las canciones lamentosas de las bandas que pues solo tienen como novedad incluir lo más obsceno, lo más soez, pero es la misma cosa, te amo, te quiero, tus ojos, tu boca, tu pelo, no, ya todo suave. Oigan a Dios una vez se va la vida, se va el agujero, como la mujer del lavadero, compañera, enfermera, cocinera, planchadora, en la vida diaria, etc. Pero que nos ayuden los hombres, que también se Claro. consideren y sean compañeros en todo. Yo les recomiendo mucho que vayan a ver La Sal de la Tierra, una importantísima película, que tiene, entre otras escenas maravillosas, el descubrimiento de que un grupo indígena en el Amazonas, que se suponía que extinguido, no, pues existe. Y andan ellos y ellas casi encuerados, pintados así muy bonitos, con toques de color en la cara y en los cuerpos. Y hay una entrevista a una de estas mujeres que dice, no, pues aquí la organización social reside fundamentalmente en las mujeres. Cada una procuramos tener 5 hombres. Uno, miren, para que tomen nota, uno cazador, otro pescador, otro que hace las labores de domésticas, que hace la comida, etcétera, otro que arregla los alrededores, etcétera, a usar las compañeras. Iba la poligamia y la liberación femenina. Vean esa película maravillosa. De modo, compañeras y compañeros, que mi llamado principal es esta necesidad de construir de largo plazo. Una sola cosita más. Esas planes de actividad ojalá pasaran a incluir cuestiones reflexivas que vayan agrupando a la gente en la producción de conocimiento colectivo. O sea, para entender, cuando se descubrieron, se identificaron los restos de Lucio Cabañas, decidimos hacer un museo dedicado a él en Atoyac, para que en el acto culminante que hubo allí de depósito de sus cenizas, pues la gente supiera quién fue Lucio, porque se gritan las consignas, se sabe de su nombre, pero no se sabe de qué hizo. En un cuarto que nos prestó una sobrina, de piso a techo pusimos imágenes, notas de prensa, documentos de Lucio, etc. La familia no nos entendía cuando les hablábamos de un museo, hasta que una compañera reprodujo una credencial de maestro de Lucio, y entonces ya entendieron, porque les regresamos el original planchadito y bonito, y les enseñamos la reproducción, y entonces rápido sacaron de debajo del colchón cartas, documentos,
escritos y todo esto. Y esto generó un conocimiento colectivo de Lucio, no solo entre los que estábamos haciendo el museo, sino entre los familiares, entre los militantes del Partido de los Pobres, entre los miembros sobrevivientes de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, de modo que produjimos el museo, y eso fue un ejemplo de producción de conocimiento colectivo. Habiendo lo que pasó con él, hicimos una copia en plotter que nos quedó mejor que el original, lo fuimos a entregar a Yotzinapa, se lo entregamos a los compañeros dirigentes, regresamos 4 meses después y tenían aventado con la basura todo ese museo. Es decir, que al privilegiar la marcha, el mitin, etc., dejamos de hacer las cosas que podemos hacer muy bien en las ciudades. Sacar fotocopias, hacer plotters, reproducir imágenes, etcétera, tener acceso a computadoras, en fin, eso lo podemos hacer desde aquí. Y eso plantea esa producción de conocimiento colectivo que agrupa y vuelve reflexivo y crítico lo que estamos haciendo. ¿Hay algún museo de sitio en Xochimilco de esta naturaleza? Lo hay en Milpalta. Yo me acuerdo uno que había en Chalco excelente, con piezas prehispánicas que ahí se habían encontrado, con la historia de la región, de lo que queda del lago en Chalco, de la comunicación que todavía existía entre Chalco y Xochimilco, etc. Esta memoria colectiva es lo que garantiza que los niños que andan jugando fútbol ahorita aquí juntos puedan formarse y entender la historia de todo esto. La escuelita es un intento de ir agrupando todo esto, de ir organizándolo, de tener una biblioteca, de editar los testimonios y las memorias de quienes tienen una experiencia de vida en este lugar. Urge un testimonio largo firmado a doña Pili, por ejemplo. Urge una película sobre quienes están haciendo murales ahora. Y urge también entrevistar a los delincuentes en las esquinas, intimidando a la gente, quizás patrocinados y relacionados con los que quieren echar para afuera a la gente, comprar sus casas y construir torres residenciales. Estos proyectos son muy importantes. El de un museo, el de la recolección de testimonios. Todos tenemos algún aparato de reproducción. Cuando estuvimos en la 6ª reunión de la 6ª declaración de la Festa Lacandona, un compañero gringo muy combativo, Al Giordano, autor, es músico, tiene una rola verdaderamente importante que se llama La Cumbia de Nueva York, que toca y canta. Él propuso ahí una escuela de periodismo. Ingresó a las decenas de fotógrafos, videoastas que estaban filmando, sacando fotos, grabando. Eran decenas de gente y les preguntó: ¿a dónde va todo eso? ¿Qué hacen con todos estos testimonios? ¿Los dejan en su computadora? ¿Imprimen alguna imagen bonita y la cuelgan sobre cámara? Pues estamos jodidos de lo que estamos haciendo. Todo eso tiene que dar lugar a que todos tengamos capacidad de reproducción de lo que estamos haciendo. Yo escribiré mañana mismo sobre lo que pasó aquí, por ejemplo. Es necesario que con nuestros recursos vayamos dando a conocer esto. Todo lo que vamos registrando a las redes. Aquí están representantes de organizaciones, de agencias de prensa. Acabo de estar hace 15 días en un taller de fotoperiodismo en el Faro de Oriente,
en donde a través de relaciones construidas de esta manera nos ofrecieron sus fondos de movilizaciones para el museo que estamos construyendo para Ayotzinapa, Museo Volante, Museo de sitio en donde decidan los familiares. De manera pues, compañeros, que la actividad cultural creo que no solo tendría que reproducir las marchas, los mítines, etcétera, sino proponerse también proyectos constantes de largo plazo. El taller, el seminario, las lecturas, la producción de signos, los murales, la recolección de esténciles maravillosos que se han hecho en esta lucha, recuperar la organización de estudiantes de arte que brillaron y destacaron en las marchas y que ya no están. Hay que encontrarlos. ¿Qué están haciendo esos compañeritos que hicieron cosas tan sensacionales? Entonces, compañeros, el largo plazo, el programa de largo plazo, a partir de nuestras reivindicaciones más urgentes y más sentidas. Esto es lo que quería platicar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, continúa con los compañeros que están todavía en la mesa. Creo que el micrófono para el compañero Gustavo que quiere informarnos algo. Bueno, antes de que tome la palabra el compañero Luis y las madres de familia, pues nos gustaría hacer una mención de que pues en un principio todos como comunidades propusimos la asistencia de padres de familia de urbanistas y solamente habíamos logrado la vinculación directa con Luis, que es el encargado del comité aquí en la ciudad, y que con los padres de familia, por las distintas actividades que tienen, no había la posibilidad de que ellos estuvieran aquí. Sin embargo, ayer fuimos al evento en la Cineteca Nacional, la presentación del documental de Ayotzinapa, Crónica del Crimen de Estado, y pues la compañera Cristina y doña Berta, ellas mismas se propusieron venir a este foro cuando tienen actividades de días de cansancio, de esfuerzo, y lo menciono porque la verdad es para nosotros un honor y algo de mucho valor que ustedes, a pesar de todo ese trabajo que traen detrás, las compañeras estuvieron en Oaxaca, no han ido a la normal. Incluso los padres de familia decían, es que ustedes tienen que ir ya a la normal porque ya no han podido reportarse, y ellos dijeron, vamos con los compañeros, y por eso es algo que quiero mencionar para que todos